Buenas noches, mi nombre es Humberto Lozano Vargas y esta es mi sustentación del proyecto final de la asignatura de macroeconomía llamada La crisis de 1998-1999 en Colombia. Ahora, en este trabajo utilicé un periodo de tiempo que va desde 1991 hasta el 2007. Esto abarca presidentes como César Gaviria, Pastrana, Samper y Álvaro Uribe Vélez. El periodo antes de la crisis lo tomé del 91 al 97 porque en el 91 se cambia la constitución política abriendo el país en materia económica. Eh, el periodo de crisis del 98 al 99 tomo como primer año 1998 porque en este se desata una crisis financiera producto del no pago de las hipotecas en el país. Y en el 99, que es donde el PIB varía a niveles negativos. Inclusive en el 98 no varía, es estancado la variación del PIB. El periodo posterior a la crisis la tomo del 2000 al 2007. ¿Por qué hasta 2007? Porque en el 2008 se forma la crisis financiera mundial más importante del siglo XXI hasta ahora. Entonces mi interés era llegar hasta un año antes para ver cómo había avanzado la economía y el país después de la crisis del 99, que es una de las crisis más fuertes en su historia. ¿Qué pasó con el PIB? Vemos que después de la crisis tiende a aumentar constantemente. En el 99, como hemos dicho, eh, baja a niveles negativos y en el 2008 pues no varía y por eso tomamos este año como año base. Eh, el promedio de las variaciones durante la crisis estos 2 años fue menos 3,4%. Con el gasto público, recordemos que con la nueva constitución el gobierno adquiere nuevas obligaciones que lo hacen endeudarse más. Por eso vemos que a principio de la década su gasto público aumentaba. Y pues con la crisis se estabiliza y posteriormente se vuelve a estabilizar. El promedio en la crisis fue de 2,8% de variación, entonces fue algo pequeño. El consumo, bueno, vemos cómo en la época de crisis el consumo tiende a bajar, la confianza de la gente también baja y esto después de la crisis, después en el año 2002 tiende a subir. Esto coincide mucho con el gobierno de Álvaro Uribe que le inyecta confianza a la ciudadanía y esto se ve reflejado acá. Por ejemplo, el consumo, el promedio de las variaciones del consumo viene siendo menos 3,1%, o sea, fue grande. La inflación. Con la inflación pasa algo curioso. Al principio de la década era alta y tiende a bajar después del 2000 a niveles más o menos de un dígito. ¿Qué sucedió acá? El Banco de la República se toma en serio el tema de la inflación porque eso se lo pide la Carta Magna del 91 y después de la crisis esto viene siendo de verdad una consistencia del banco. Pero tiende a bajar, inclusive en el periodo durante la crisis de la inflación el promedio fue 14,7%. Ahora las exportaciones fueron más dinámicas. Digamos que no podemos ver una secuencia lógica entre antes o después o durante la crisis. Sin embargo, durante la crisis el promedio de exportaciones, de variación de las exportaciones fue de 6,6%. Entonces, esta no es tan constante, va y viene, pero pues fue un papel importante. Las importaciones. Las importaciones, vemos que cuando inicia el 91, con la apertura económica, aquí hubo un desbalance. Se importaba más de lo que se exportaba. O sea, se abre el mundo, pero le llegan más mercancías del mundo que siquiera mercancías que salen hacia el mundo por parte de Colombia. Y esto hace que en el 99 pues caiga, porque cae también la confianza de la gente. Entonces, si no hay confianza, pues no hay compras, no hay consumo y tampoco se van a importar bienes y servicios que no se van a necesitar. Y en estos años, en el año de crisis, vemos que el promedio de las variaciones fue de menos 14,2%. La inversión. Aquí también es un papel importante porque va muy ligado con lo anterior. A inicios de la década
esa confianza en la apertura económica atrae capitales extranjeros, pero esto se van después, producto un poco de las crisis internacionales y de las mismas crisis internas de Colombia. Hace que en 1900, en la crisis, en el periodo de crisis del 98 al 99, eh, esto sea un crecimiento negativo del 22,4%. Entonces ahí se nota que los capitales extranjeros se fueron del país producto de esta crisis. Y después en el gobierno de Uribe se tienden a aumentar la confianza inversionista. El desempleo. El desempleo fue una constante en la década de los 90 que iba aumentando. En el periodo de crisis su promedio de las variaciones, su promedio de desempleo, mejor dicho, en el país era de 17,5%. Entonces, este fue un punto de inflexión. A partir de ahí, con las políticas adoptadas, el desempleo tiende a bajar. El índice UPA, este es importante, ¿por qué? Porque la crisis financiera del 98 se da por el no pago de las hipotecas por parte de las familias. ¿Qué sucedió? Eh, Se había adoptado de años atrás, décadas atrás, el sistema UPA que crece con la inflación. Esto hacía que el ahorro de los colombianos tuviera más confianza porque su dinero no iba a perder valor, porque la inflación incidía en este índice. Eh, y pues este índice otorgaba créditos a largo plazo para hipotecas. Cuando cambian en el 94 por el DTF, hubo un desbalance. El DTF tenía tasas de interés mucho más altas que la UPAC, porque este crece con el nivel del sistema financiero. Entonces podemos ver que mientras el promedio del DTF era de 29,55%, el de los índices UPAC era de 21,29%, o sea, era mucho mayor la tasa de DTF a la cual estaban ligados después del 94 los créditos hipotecarios y obviamente la gente no tenía, se le había perdido el poder adquisitivo con este índice y pues la gente decidió no pagar, entregaba sus casas y eso inundó al país de casas vacías y de constructoras, porque las constructoras también pedían préstamos con estos índices y había muchas casas que nadie compraba porque nadie las podía comprar. Ahora las causas, básicamente hay internas y externas. Ya hemos dicho, las obligaciones del Estado fueron una, esa carta magna que le obliga más al Estado. La crisis de cuenta corriente producto de que le llegaban más dólares o sea, había más oferta de dólares que demanda de dólares. Eso hizo que pues, hubiera un déficit ahí. El cambio del sistema OPAR por el ETF que lo acabamos de explicar. Ahora, las externas. Vienen de secuelas de crisis. En el 97, las principales economías del sudeste asiático como Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, hace que atraigan inversión, pero ellos invertían en proyectos que casi que no tenían ningún sentido. Y cuando no pudieron pagar, los inversionistas vinieron a cobrar y no podían pagarles y eso desató una debacle económica en el sudeste asiático impresionante en el 97. En el 98 Rusia entra en no pago, no vamos a pagar, y venían de crisis también internas por la caída del muro de Berlín, por la disolución de la Unión Soviética. Y en Brasil pega muy fuerte esto porque empezaron a sacar los capitales de países como estos emergentes y hace que devalúe mucho la moneda interna y hace una crisis. Entonces, con estas precedentes, en Colombia vieron la misma crisis financiera y empezaron a sacar las inversiones en dólares que había. ¿Cómo se superó? El Banco de la República mantuvo la banda cambiaria, que es un techo máximo y mínimo de intercambio de dólares. Mediante operación de mercado abierto, inyectó liquidez en la economía, redujo el encaje bancario. Esto quiere decir que los bancos tenían más plata para prestar, estaban obligados a prestar mucho más plata. Y el Banco de la República actuó como prestamista de última instancia. Esto quiere decir que pues, a las instituciones que no podían pagar, bueno, les prestamos y sálvanse. Esto fue gracias a la Constitución del 91 que le otorgó estas facultades también al Banco de la República. ¿Qué consecuencias trajo? Se reguló el sistema financiero más o menos con la ley 510 de 1999 que establece los capitales fijos para poder funcionar en el país como de entidades financieras.
comerciales o cooperativas de ahorro o cualquiera. Por ejemplo, en los bancos comerciales hay un capital fijo que tiene que incrementar con la inflación de 22.000 millones de pesos. Eso fue lo que se dijo y eso evitando un poco que esos capitales extranjeros que no habían traído un beneficio mayor a la economía, sino que se llenó de capital extranjero, pero que no consolidaran ninguna entidad financiera. La regulación de los créditos de vivienda a largo plazo básicamente se vuelve a decir que los créditos de hipotecas van a estar ligados a la inflación, al índice de precio al consumidor y se elimina la banda cambiaria. Esto hace que se vuelva más libre, más flexible el intercambio en este cuento. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que el cambio de la OPAD por el ETF fue un error, incentivó ese no pago de las hipotecas, porque esas hipotecas crecían a un nivel superior que sus ingresos de las familias. Esa fuga de capitales producto de la apertura económica cobró factura porque se sacaron muchos capitales, se perdieron empleos, entró en pesimismo el país en estos 2 años y caían los niveles de vida de la población, porque pues no había empleo, el desempleo estaba a tope, una inflación muy baja, significaba que no había confianza, no había consumo, no había nada. Y como vimos en las gráficas, eso era lo que pasaba. Pero creo que una conclusión más relevante es que esta crisis nos sirvió como una bisagra, nos dio a entender que podíamos mejorar, mejoramos el sistema financiero, lo volvimos estable, sólido, y retomamos la confianza en nosotros como país y la confianza inversionista, y eso hace que, que indicadores como el desempleo bajen. También esto le sirvió al Banco de la República para meterse más en las operaciones operaciones como mercado abierto, de mercado abierto, para mantener la inflación también, que eso fue una obligación que le otorgó la Carta Magna de 1991. Entonces vemos que si bien fue una crisis fuerte, la más fuerte que ha tenido Colombia, sirvió para sentar las bases de lo que podemos ver hoy en día, un sistema fuerte, financiero fuerte y una inflación controlada más o menos. Entonces esto fue, para mi concepto, fue un punto de inflexión positivo para nosotros como país. Entonces, muchas gracias.